sanitaria en medio de esta crisis económica que vivimos los trabajadores del país, que vivimos los maestros, que vivimos el pueblo ecuatoriano, precisamente para defender los derechos que nos corresponden a cada uno de nosotros, pero también para rechazar en las calles estas medidas económicas neoliberales, antipopulares que afectan al pueblo ecuatoriano, que el gobierno, lejos de atender y resolver los problemas de la vida, de resolver los problemas de cada uno de los ecuatorianos, lo que ha hecho es meter paquetazo. Lo que no hizo en octubre del 2019, ha logrado hacerlo ahora, aprovechándose de la pandemia que estamos viviendo el mundo entero. Ahora sí tocó el bolsillo directamente de los servidores públicos y particularmente de los maestros. 13 años sin aumento, sin revisión, sin ubicación de categorías, pero sí hubo un descuento. Así es, mire, estamos en las calles precisamente por el recorte del presupuesto de la educación. Estamos en las calles por la desvinculación que se hicieron a más de 12.000 docentes y que estamos exigiendo su reintegro inmediatamente. Estamos en las calles exigiendo recategorización, exigiendo sectorización, exigiendo de que haya una nueva reforma a la ley de educación, pero también vamos a las calles y nos movilizamos por la derogatoria del 1053, que precisamente toca el bolsillo de los maestros y de los trabajadores, de los servidores públicos en general. Porque miren, no toca el bolsillo de aquellos grandes empresarios, de aquellos grandes banqueros, de aquellas empresas que en medio de esta crisis han ganado millones de dólares que no se han visto afectados, pero sin embargo la crisis económica recae el peso todo sobre los trabajadores y sobre todo los maestros. El 70% de los maestros estamos en la categoría G, ganando 817, unos y otros están ganando 675. Hacemos el aporte al IE y ahora se nos quita un 8.33, donde se reduce nuestro salario casi a $600, cuando la canasta básica familiar está por encima de los $800. ¿Qué significa eso? Que los maestros no aguantamos más. Un sueldo congelado de 13 años, un sueldo que no alcanza para nada, y tras de eso que no se nos han subido un solo centavo en estos 13 años, se nos reduce el salario. Por eso es que vamos a las calles a decirle al gobierno de que debe de derogar el 1053 y que no más recorte para el salario de los docentes. Hay una preocupación porque hasta ahora al gobierno muy poco le ha interesado, pese a que se han andado en la calle y todo, pero no hay un pronunciamiento. Pero también los asambleístas no se han pronunciado, nos han dejado solos a los maestros. Claro, es que los asambleístas, porque ellos tampoco aportan para poder sacar al Ecuador de esta crisis. Recuerde usted que dentro de esa asamblea fue que se apoyó y se creó lo que es la asamblea mal llamada humanitaria, donde allí precisamente está el recorte al presupuesto de los servidores públicos. Allí está el perjuicio que se le hace a los trabajadores en las horas laborales, sobre todo protegiendo a los empresarios, protegiendo a los banqueros. Entonces ellos no se han pronunciado a favor de que se derogue este 1053. Usted sabe que esa asamblea, que lejos de legislar y fiscalizar para el pueblo del Ecuador, lo que ha hecho es precisamente crear leyes en contra de los ecuatorianos. Ahí están los socialcristianos, ahí están los de Creo, que son los que aprobaron precisamente estas leyes para que nos perjudiquen. Ellos están ganando su sueldo completo. Recuerde usted que en días anteriores han regresado a su sueldo completo, aunque nunca aportaron esa reducción del salario, regresaron a su sueldo completo. Más sin embargo, hoy a los maestros, a los trabajadores, se le hace por 6 meses más la reducción del salario. Es decir, ya no está solo por los 6 meses, sino que van 6 meses más. Claro, o sea, porque ahora, de acuerdo al decreto 1053, se terminaba ahora en diciembre. Claro, pero, en diciembre. Pero sin embargo, hoy hace un nuevo decreto 1184, donde se prorroga por 6 meses más la reducción del salario de los docentes. Ahora tengamos otra cosa que ver, porque vamos a un proceso electoral. Si es que llega un gobierno de derecha, no se vaya a engolosinar con la reducción del salario de los docentes y entonces vaya a decir, sigue la reducción del salario. Hoy, 6 meses más, los maestros seguimos con el recorte de
de la reducción del salario. Por eso es que entonces estamos convocando esta movilización a los maestros. Debemos de salir a las calles a defender lo que por derecho nos corresponde, no a la reducción del salario de los docentes. No puede haber más recorte del presupuesto de la educación. Los maestros tenemos que estar unidos, tenemos que salir a organizarnos, tenemos que salir a defender este derecho que por ley nos corresponde para alcanzar una victoria. En educación vamos siempre en retroceso, no por culpa del docente. El docente hace su esfuerzo al máximo, incluso ahora con esto de la pandemia, incluso, pero con recorte presupuestario una educación no puede avanzar. Definitivamente estamos convencidos, sin cursos, sin ascenso, sin preparación al docente, y tras de eso los recortes del presupuesto no son un incentivo. Yo creo que hoy por hoy, yo creo que las universidades no van a recibir fácilmente a una gran cantidad de estudiantes que quieren seguir por esa línea. Así es, porque no solamente se ha hecho el recorte del presupuesto de la educación pública, sino que también se ha hecho el recorte del presupuesto a las universidades. Allí está planteado el hecho de que nosotros venimos exigiendo que se devuelva este presupuesto, pero que también se entregue el 6% del Producto Interno Bruto para educación. ¿Por qué este recorte afecta a la institucionalidad o afecta a los estudiantes, a los padres de familia? Porque mire usted, despiden 12.000 docentes, estamos en un proceso virtual, no hay condiciones para el regreso a clase, las instituciones educativas no están acondicionadas, no hay equipamiento de bioseguridad. ¿Qué significa entonces? Que si sigue el recorte no van a contratar más maestros. Lo que ahora en estos momentos necesitamos que los maestros que están desvinculados se reintegren. Usted mismo lo ha dicho, la educación no aguanta más. Este sistema educativo en el que estamos viviendo ya no debe de estar, debe de haber una nueva propuesta pedagógica. Es caduco. Claro, debe de haber una nueva propuesta pedagógica y ahí estamos los maestros organizados en la UNE. No solamente salimos a luchar a las calles, sino que también presentamos propuestas y le estamos diciendo a este gobierno y a los anteriores que necesitamos una propuesta pedagógica emancipadora. Una propuesta pedagógica que eduque para la libertad, una propuesta que eduque para la solidaridad, que eduque para la patria, que la enseñe al estudiante a pensar, a razonar por sí mismo. No necesitamos una educación que actualmente vivimos, una educación individualista, necesitamos una educación colectiva, una educación para todos. Eso le estamos proponiendo al gobierno, porque mire, pretenden regresar a clases presenciales, pero no han dado la propuesta con qué currículo vamos a trabajar, cómo vamos a hacer una planificación allá y con qué docentes también, porque mire, hoy están abarrotadas las instituciones educativas, las aulas hay de 40, de 50 y hay que cumplir los protocolos de bioseguridad. Cuando deben de haber 15 o 20 estudiantes dentro de un aula, se necesitan los docentes. Por eso entonces que decimos que hay que ir al reintegro inmediato de los maestros desvinculados. Pero allí también estamos exigiendo de que más de que se entregue la conectividad para los estudiantes. Más de 200.000 estudiantes en el país se han quedado sin ir a la educación pública. Los padres no tienen cómo comprar herramientas tecnológicas, cómo adquirir un internet, y por lo tanto el gobierno debe de resolver este tipo de problemas junto al Ministerio de Educación. Ahora, hay una situación que se presenta. No solamente se perjudica ahorita en el sueldo, sino que ahora en diciembre también con el 10º viene recortado. Así es. No solamente es estos meses que se nos ha reducido, sino que de acuerdo al recorte o a la reducción que ha habido en estos últimos 6 meses, el 10º, por lo tanto, también se ve afectado. Y eso va a pasar, o sea, tenemos que tener en cuenta que ya no va a ser un 10º completo, sino que va a venir reducido. Y por eso es que tenemos que salir a exigir a este gobierno que derogue ese decreto 1053 que va en perjuicio de los docentes. Hay que tener bien claro también, 13 años de lo mismo, 13 años de un mismo gobierno, con lo cual no ha mostrado un interés en solucionar los problemas educativos, particularmente educativo. En otras palabras, se la ha dedicado al magisterio estos 13 años de un mismo gobierno. Así es un mismo gobierno, porque el morenismo es el continuismo del correísmo. Eso los docentes deben de tenerlo presente. 10 años de persecución, 10 años de acoso, 10 años donde al maestro lo único que no pudieron quitarle fue la dignidad.
10 años donde se hicieron políticas que beneficiaran simplemente al gobierno y a un grupillo de maestros que siempre buscaban su beneficio. Sin embargo, los maestros en general sufrimos las consecuencias y ahora casi los 4 años del morenismo que tampoco se ha dado atención a la educación y al magisterio. Por eso entonces que les decimos a los compañeros maestros que debemos de organizarnos alrededor de la Unión Nacional de Educadores, 76 años de lucha en las calles y plazas de este país, diciéndole a nuestros compañeros que somos la única organización que hemos defendido siempre los derechos de los maestros. Por eso entonces es que queremos convocar a todos nuestros compañeros maestros para el día de mañana a las 9:30 de la mañana en el Teatro de la UNE para que nos podamos desde ahí movilizar a la gobernación y decirle a la señora gobernadora que los maestros estamos en pie de lucha y entregarle un documento para que ella, como representante del presidente de la República, pueda decirle que los maestros estamos exigiendo que se derogue inmediatamente el 1053 y que el salario de los maestros regrese a ser como era, pero también que se reintegren inmediatamente a los maestros desvinculados. Es el momento de la unidad, porque no solamente le están perjudicando a la presidenta de la UNE, son a todos los maestros que se están perjudicando por 6 meses más. Y en esta economía del país, en esta crisis, realmente sí afecta. Por ello hay que apoyar esta Así es momento de la unidad, porque no solamente perjudican a los dirigentes de la UNE, perjudican a todos los maestros y cuando logremos la victoria tampoco va a ser para solo los dirigentes de la UNE, sino que va a ser para todo un magisterio, pero unidos, organizados.